El dormilón. Y el maestro de la nave se llegó a él y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Jonás 1:6. Ya hablamos hace algún tiempo de lo que sucede mientras duermen los hombres. Aquella maldad, aquella cizaña que el diablo siembra mientras aprovecha el letargo espiritual de muchos en la iglesia, de una forma personal, familiar, congregacionalmente, e incluso de una forma nacional, si consideramos todas las iglesias. Es una consecuencia terrible el de los hombres, o para los hombres, el estar adormecidos. El diablo aprovecha esa oportunidad. No hay mejor oportunidad para él que esta, y por eso busca dormirnos. Hoy, siguiendo la misma temática, siguiendo la misma línea, hemos tomado esta frase, esta expresión de las Escrituras, donde se habla de un dormilón, que en este caso es Jonás. Estoy consciente de que el título de esta nuestra exposición podría parecer graciosa, una frase jocosa que puede producir una sonrisa interior en quienes la leen. Pero esta frase es tan bíblica como muchas otras. No siempre, recuerden, se utiliza el título de un texto. A veces se utiliza un texto y se le pone un título. A veces se le da un título a una porción de las Escrituras. Esto según la intención de lo que se quiere decir. Y en este caso se acopla justo a nuestra intención de aquello que queremos hablar. Después de todo, nuestro interés, como decimos, no es sino traer una enseñanza buena, justa y edificante para todos los que nos ven, para todos los que nos escuchan. Nuestra intención ahora se enfoca de manera más personal. Quizás algunos de vosotros, después de lo que tengamos que decir, llegue a la conclusión de que en efecto está durmiendo, de que en efecto está en un letargo espiritual y quizás el Espíritu le mueva a levantarse de su sueño. Nuestras palabras no tienen nada que ver con los que se duermen en el templo. Algunos de ustedes están conscientes que cuando venían al templo era a dormirse. Esa era su única forma de actuar cuando estaban aquí. Quizás debemos decir que algunos de los que nos ven o escuchan en casa, por la comodidad como ingrediente extra, también se duermen cuando escuchan la exposición de las Escrituras. Pero no es nuestra intención hablar de ustedes, aunque también va dirigido a ustedes. Nuestra intención es hablar de manera personal a cada creyente, a cada hijo de Dios, para que examine su vida espiritual. Si nosotros quisiéramos hablar de los que se duermen en el templo o en casa al escuchar la palabra, créanme, hermanos, uno de estos días será lo mejor ir y decírselos en su presencia. Hermano, ya no te duermas en los mensajes o en los temas, pero esto, como siempre, es de una forma más espiritual. Valga esto que hemos dicho, hermanos, para decir que esta expresión es la realidad de muchas personas en cada iglesia, en algunas más, en algunas menos. Pero el estado espiritual de muchos de ellos se podría cuestionar sin caer en un prejuicio malintencionado, sino más bien en un análisis verdadero con respecto a la vida de muchos de nosotros. Siendo así, consideremos estas palabras a la luz de a quien se le dijo dormilón, porque si no me equivoco, cuando a alguien se le dice dormilón, no se le está diciendo alguna palabra buena, no se le está diciendo algún calificativo agradable, más bien sería un calificativo vergonzoso, penoso, que debería buscar quitarlo, erradicarlo de su vida, cambiando esa forma. Bien, la vida de este hombre a quien se le llamó el dormilón y la razón de por qué se le llamó es así. Es una historia que ustedes conocen, pero que quisiera repetir de forma breve.
Cuando Dios le envió a Jonás, le habló a decirle que fuera a predicar a Nínive, la cabeza del imperio asirio, a decir que pronto sería destruida por los muchos pecados que habían cometido contra Dios, él se rehusó. Se rehusó y en lugar de obedecer fielmente al Señor, lo que hizo fue, procurando neciamente, pienso yo, esconderse de la presencia de Dios, compró un boleto en una embarcación que salía del puerto de Jope y se dirigió hacia la ciudad de Tarsis o a aquel lugar o región conocido como Tarsis. El hombre se embarcó pensando que había dejado todo atrás y que se había librado de lo que Dios le había dicho. Pero después de un tiempo de estar en el mar, rumbo a su destino, el Señor, que es el soberano de todo lo creado, aquel a cuya voz los mares obedecen, hizo que viniera una tormenta, no cualquier tormenta, una tormenta tan grande que parecía en los ojos de los marineros que la embarcación se hundiría. No fue una casualidad, no fue una situación fortuita, fue algo que Dios envió. Mientras los hombres batallaban por liberar la nave de su peso, procurando evitar que la nave se hundiera, Jonás parece que desde el momento en que se subió al barco, bajó alguna de las partes del barco, buscó un lugar cómodo, se acostó y se durmió. Y mientras la tormenta estaba en su punto más alto, él dormía. Los hombres hicieron lo que pudieron, pero sin lograr nada. Así que se acordó el capitán que habían subido en su barco a un hombre que ni siquiera conocía. Así que va y lo busca y lo encuentra durmiendo. Y entonces me imagino yo al capitán de la nave un tanto molesto, un tanto fuera de sí sobre lo que está viendo. Se acerca a él y le dice: ¿qué tienes, dormilón? Algo así como: ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué piensas? ¿O por qué haces así? ¿No te das cuenta que estamos en peligro de morir? ¿Tú estás durmiendo? Levántate y clama a tu Dios. Así que Jonás se levantó. Y la historia, ustedes la conocen. Pero es nuestro interés de esta expresión sacar algunas cosas. En primer lugar, podemos ver la actitud de Jonás al dormirse y la desesperante forma de levantarlo, lo cual implica una forma de avergonzarlo. Ese levántate, dormilón, debería hacer que el profeta se avergonzara. Es una forma de hacerle saber su falta, su pecado, su necedad, su transgresión contra Dios. Una cosa que molesta a la mayoría de las personas y avergüenza a los otros es aquellas situaciones donde mientras algunos están batallando por lograr algo, hay quienes se tiran conchudamente, diríamos nosotros, se acuestan mientras los demás sudan, se cansan y se esfuerzan. Piensen ustedes, cuando se junta la familia a comer, las mujeres hacen esto, los hombres hacen lo otro, algunos acomodan las mesas, las sillas, o las mujeres cocinan, preparan esto, mientras alguien, algún joven, o quizás algún adulto, sin ser acomedido, va y se sienta por allá y hasta se estira y los demás lo ven y aunque no le dicen nada, les molesta. Mientras ellos están buscando algo, ellos están descansando. ¿Qué diríamos de aquellos momentos cuando un vehículo se queda atorado por alguna cosa de lluvia y el vehículo no puede avanzar y entonces se dice a los hombres: bájense y ayúdenos a empujar, y la mayoría se baja y ahí uno o dos se quedan y dicen: bueno, ya la mayoría se bajó, aquí hay que quedarnos? Es molesto.
En el caso de Jonás, él está durmiendo, sin preocupación, insensible a lo que sucede a su alrededor, está cómodamente. Pienso que por eso Jesús le dijo a Pedro para que reflexionara cuando el Señor estaba orando en Getsemaní y le dijo a sus discípulos: espérenme aquí y velen conmigo. Cuando Él regresa, los haya durmiendo, con un sueño tan pesado que quizás ni siquiera se dieron cuenta de la presencia del Señor Jesús cuando regresó. Y entonces el Señor les dice: levántate, Pedro, ¿no has podido velar conmigo aunque sea una hora? El dormir espiritualmente debe hacer que nos avergoncemos delante de nuestro Creador, quien nos ha insistido una y otra vez: velad, velad, y también delante de quienes nos rodean. El mundo está muerto espiritualmente. Debe hacer ese conocimiento que nos abochornemos, porque mientras el mundo está muerto espiritualmente, aunque vivo físicamente, activamente, no duermen, sus afectos hacia lo terrenal están activos también, no descansan, duermen pero no duermen, están buscando cosas de esta vida, están buscando asegurar lo terrenal como si eso fuera lo más importante, mientras los hijos de Dios están durmiendo. Estamos como el dormilón. Si a Jonás se le llamó el profeta llorón, no sería exagerado llamar a Jonás el profeta dormilón. Mientras el mundo despierto hacia las cosas de esta vida, los cristianos parecen dormilones hacia las cosas de la eternidad. Parece que los únicos que están inactivos son los cristianos. Es el cristianismo en cuanto a nuestras prioridades. El mundo no descansa, el diablo menos, pero nosotros estamos como el dormilón, como Jonás. ¿No te das cuenta, hermano? ¿Has visto cómo las sectas, a pesar de estas cosas que pasan en estos días, de contingencias, de pandemias, de enfermedades y demás, te has dado cuenta cómo el mundo no duerme? Las sectas no duermen. Están pensando cómo seguir propagando sus ideas, sus doctrinas, sus enseñanzas, sus mentiras. ¿Y el cristianismo? ¿Y nosotros? Buscamos el lugar más cómodo espiritualmente y nos hemos acomodado ahí, y nos hemos estirado, parece, y el sueño nos venció. Mientras el mundo sigue su marcha hacia el infierno, sigue su marcha hacia la perdición, el dormilón o los dormilones están ahí. Casi podemos oír los sonidos de su sueño. Aquellas personas que engañadas difunden y propagan las cosas de este mundo, doctrinas antibíblicas, doctrinas que hacen que la gente se pierda, no puedo hacer otra cosa más que avergonzarme, porque ellos dejan trabajo, distracciones, tareas, etcétera, para hacer lo que creen que es correcto. Ellos no parecen temer a las pandemias, ellos no tienen temor, ellos no tienen temor, aún siguen caminando por las calles, siguen hablando de lo que ellos consideran que es la verdad de Dios. Avergoncémonos, hermanos, avergoncémonos delante de Dios y delante del mundo. En segundo lugar, es preciso que analicemos de una manera muy breve por qué se durmió, qué le hizo buscar ese lugar para dormirse. Algunos comentaristas han supuesto que su actitud tiene que ver con la situación que estaba pasando, esto es, huir y querer olvidarse de todo. Quizás sí sentía algún tipo de pesar, quizás sí sentía algún tipo de intranquilidad, estaba disgustado consigo mismo, sabía que su decisión no había sido la mejor, pero
Había tomado esa decisión y ahora busca olvidarse de ello. ¿Y qué mejor manera de olvidarse que entrando en un sueño profundo? Tratar de olvidarse de lo que Dios le había dicho, de ir y predicar a una nación idólatra. Su desencanto por tal mandato quizás tiene que ver, mientras su conciencia le está acusando de que hizo mal, en el hecho de que pensó quizás que el Señor podía perdonar a la nación que tanto daño les había hecho a la nación de Israel. El punto aquí es tratar de olvidarse del asunto. Dios me manda, sé que no hice bien al desobedecer, bien, olvidémonos del asunto. Si hubiera otra persona como él, le diría, amigo, olvídate de él, ya déjalo atrás, déjalo en el pasado, ven, vamos a descansar. El hombre lo hace así, pero hermano, no es una buena forma de querer olvidarnos de nuestras responsabilidades de esta manera. Quizás alguno como Jonás está actuando así. Sabe lo que debe de hacer. Sabe que ha fallado delante de Dios. Sabe que no ha cumplido sus deberes en su ministerio, en el trabajo, en la obra que Dios le ha dado. Sabe en su corazón que así es, lo sabe ciertamente, que aquellas obligaciones demandadas por Dios que ha olvidado y que ha hecho a un lado, pero busca, como Jonás, alguna manera de dejar atrás todo eso, o por lo menos de no cumplirlo ahora. Algunos excusan no cumplir su ministerio ni sus obligaciones delante de Dios por su trabajo. Algunos dirían o se hablarían a sí mismos diciendo, bien Señor, tú sabes que no he podido porque tengo mucho trabajo. Tienes razón, te diría Dios, malvado, te preocupas tanto por ti mientras que has dejado aquello que prometiste que harías fielmente. Malvado, te mandé y te di una oportunidad de trabajar en mi obra y has preferido tus comodidades, tus distracciones, tus cosas y te has olvidado de mí. Oh hermano, no duermas, quizá el Señor levante una tormenta en tu vida y te zarandee gravemente hasta que te levantes y te des cuenta de que has fallado delante de Dios. Él sabe lo que haces y tú sabes lo que debes de hacer. No adormezcas tu conciencia buscando justificarte con muchas otras cosas que de ninguna manera te justificarán o te excusarán delante de Dios. En tercer lugar, el dormilón es una persona que no advierte la transformación del mal y que va creciendo. Que Jonás, al estar dormido, ahí en algún lugar de la barca, no advertía del peligro al irse formando la tormenta, es algo que entendemos de manera muy sencilla. Los mismos movimientos de la barca, estoy seguro, le hacían que su sueño se hiciera más profundo. Quizás al comienzo le costó conciliar el sueño, pero una vez que la nave, porque cuando comienzan a andar son movimientos bruscos, pero una vez que han agarrado el camino, una vez que ya están sobre alta mar, el mismo movimiento de las ondas de la mar que mantenían el barco a flote, hacían que su sueño se fuese haciendo más y más y más profundamente, sin darse cuenta que la gente estaba batallando por la seguridad de ellos y por la seguridad de él. No debemos pensar en que el mundo nos haga saber las cosas que vienen, hermanos. Es el cristianismo el que debe advertir de tales cosas. El mundo sabe lo que sucede de forma parcial, de forma no total, pero no saben por qué, la razón de todo esto, pero lo sabemos nosotros. Ellos ven que muchas cosas van cambiando en el mundo, cosas que van creciendo en el mundo, pero pareciera que los únicos que no se dan cuenta de este gran peligro somos nosotros. Creo que hay esta actitud cuando todo el pecado que vemos nos hace reaccionar con un, sí, es verdad, el Señor lo dijo que pasaría, así que, pues, ¿qué podemos hacer? Cuando deberíamos arrodillarnos
y clamar por todo lo que está pasando delante de nuestros ojos. Pero ¿cómo podríamos doblar nuestras rodillas y clamar al Señor si estamos como este profeta, como el dormilón? Mientras el mundo se va al infierno, nos ocupamos de trivialidades, de cosas sin sentido, sin valor. Somos los llamados a advertir del juicio venidero, pero contrario a ellos, somos los que parece que lo estamos olvidando. Nos ocupamos en ser dormilones espirituales. Hemos visto con mucha indiferencia a muchos que en algún momento buscaron al Señor, pero cuando recibieron lo que tenían, se olvidaron de Él. ¿No es esta una actitud buena, hermano? Se supone que nosotros debemos ir al mundo y hablarle al mundo y advertirle al mundo, no el mundo venir a nosotros y hacernos saber lo que deberíamos de saber hace mucho tiempo. Qué triste es ver que los hombres estaban angustiados, clamando a sus dioses: sálvenos, sálvenos, sálvenos. Un hombre le hablaba quizás a Astarot, alguno le hablaba quizás a Quemos, no lo sé, a Baal, y clamando. Y el cristiano estaba durmiendo. Qué indolente nos volvemos hacia el dolor de los demás. Puedes ver el proceder del mundo y no turbarse tu corazón. ¿No es este el ejemplo de Cristo? ¿No te acuerdas cuando Jesús lloró por Jerusalén? Pablo se sintió afectado en Atenas. Tal actitud no es posible. Tal actitud no se puede seguir si somos los dormilones. Por último, el dormilón da un mal testimonio de su fe. Mientras Jonás dormía y la tormenta agitaba la pobre embarcación, los hombres clamaban a sus dioses con fuerza y desesperación. Pero mientras los hombres paganos gritaban en su fe equivocada, el dormilón disfrutaba de un sueño profundo. Esos hombres mostraban más convicción que Jonás mismo. Esos hombres de alguna manera creían en que sus dioses podrían ayudarlos, aunque no tenían ningún poder, aunque no tenían ninguna manera. Eran dioses no más que hechos con las manos de los hombres. Pero clamaban, pero gritaban, pero oraban. Hermanos, ¿no es así hoy día también? Hoy vemos toda clase de creencias religiosas que no se avergüenzan de testificar. Pareciera que el cristianismo de hoy ha sido suprimido de sus obligaciones para clamar: levántate, levántate, dormilón, y clama a tu Dios, nos dice el mundo. Ustedes que dicen que irán al cielo, ustedes que creen que Cristo vendrá por ustedes un día de estos, ¿por qué han dejado la casa de su Dios? ¿Por qué han dejado de clamar en la casa de su Dios? Ustedes que dicen que son los hijos de Dios en Cristo, ¿por qué tienen esta actitud? Hace algún tiempo recuerdo haber visto a un hombre que teníamos algún tipo de relación muy simple con él. Un día, mientras regresaba de visitar, escuchaba a lo lejos a alguien que decía: por favor, concédemelo, yo sé que tú puedes. Y mientras más me acercaba, el clamor se oía más fuerte. ¿Cuál fue mi sorpresa al ver que el hombre estaba metido en una pequeña capilla, en honor a aquella imagen de la así llamada Virgen de Guadalupe? Y el hombre, hasta con incomodidad, ahí estaba de rodillas y decía: ayúdame, Virgencita, tú puedes, yo sé que tú puedes. Estaba tan centrado en sus pensamientos y en su convicción de hablar que ni cuenta se dio de que yo me detuve un momento a escucharlo y que la gente pasaba, los que creían lo mismo que él, solo que él creía más que ellos. Y entonces pensé: nosotros
¿Cuándo fue la última vez que clamamos con tal fe y convicción? Poco se sabe de eso, muy poco. Yo pienso que Jonás se avergonzó cuando el hombre llegó y le dijo: dormilón, dormilón, levántate, levántate, ¿qué te pasa? Jonás algo así como un tanto desesperado por la forma. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Qué quieres? Estamos naufragando, ingrato, y tú durmiendo. Hermano, el mundo se está perdiendo. Las almas se pierden. Y tú, durmiendo. ¿Puedes dormir ahora? Oh, dice alguien: no, hermano, yo no duermo, me levanto muy de madrugada para mi trabajo. Cierto. ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste para madrugar espiritualmente? Porque espiritualmente aún no te has levantado. Jonás se avergonzó, Jonás se levantó, Jonás fue echado a la mar. Dormir espiritualmente en tiempos de guerra, en tiempos de adversidad, cuando la mar se inquieta, no es bueno. Tal actitud siempre será reprochada por Dios y aún por el mundo. Que no haya nadie como Jonás, joven, adulto, anciano, incluso los niños. Que no haya ninguno como Jonás, que busquen acallar su conciencia, olvidando sus responsabilidades delante de Dios de esta manera. Si el Espíritu te habla, obedece y haz lo que te manda. Testifica, habla, que el tiempo de descansar ya llegará para nosotros. Que el Señor les bendiga.